Amada Iglesia, vamos a compartir hoy, el mensaje es la exposición del Evangelio a través de la Gran Comisión. La Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ciertamente la Iglesia es columna y baluarte de la verdad, y Jesús, luego de su resurrección, dio una orden, un mandamiento para su Iglesia, para aquellos que hemos pasado de muerte a vida, y es la Gran Comisión. Está citado en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, y también este mandamiento está en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16. En Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos esto: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Pero antes Él declaró esto: toda potestad se me dio en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por tanto, como Dios le dio a su Hijo amado toda autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, en esa autoridad Él comisiona a su iglesia ¿a qué? A ir y predicar este evangelio. Y dice, por tanto, id, vayan y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ciertamente el Señor Jesús está en medio nuestro, está con nosotros, porque hoy se cumplió su palabra. Y en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16 dice, luego de su resurrección, Él le dijo, id por todo el mundo y predicad, acá está, el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere al mensaje del evangelio será condenado. Ciertamente, amado iglesia, como dijo el pastor Cristian, hay dos sacramentos: la Santa Cena y el bautismo. Y la iglesia redimida del Señor Jesucristo está basado también por dos columnas, y eso lleva al crecimiento de la iglesia, que es la predicación del evangelio, y todo aquel que cree en este evangelio que sea bautizado, y también nos enseña a ser a esos nuevos creyentes discípulos, ser semejante a Cristo, enseñarles todas las cosas que yo he encomendado. ¿Qué es el evangelio? Una definición citada de la palabra, el evangelio, está citado en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. El evangelio, dice el apóstol Pablo, lo siguiente: además, les declaro, hermanos, el evangelio que yo les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran en ese evangelio, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no, han creído en vano. Y aquí está lo que es el evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Santas Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Por decirlo así, el ser humano pecó contra Dios, y al pecar el ser humano pasó a estar bajo condenación. Dios, en su misericordia, decide no condenar a toda la humanidad y envió a su Hijo a cumplir con cabalidad toda la ley. Y habiendo cumplido la ley, Jesús se ofreció a sí mismo en la cruz como un sacrificio penal y sustitutivo por el pecado ¿de quién? Del hombre. Y al tercer día resucitó de entre los muertos y ascendió posteriormente a los cielos, desde donde ahora reina con toda autoridad. Porque el Señor Jesucristo no solamente se encarnó, no solamente murió, no solamente resucitó, la obra está completa
cuando Él fue ascendido a la diestra de Dios Padre, con aquella gloria que tuvo con Él antes que el mundo fuese. Por lo tanto, el Evangelio es como un libro que contiene dos tapas: la muerte y resurrección de Cristo conforme a la Escritura, y la ascensión de Él a los cielos. Estos dos grandes acontecimientos, muerte de Cristo y resurrección, actúan como la tapa del libro que yo le comentaba. El término evangelio, ¿qué significa? Significa simplemente buenas nuevas. El verbo de la palabra evangelizo significa traer, anunciar buenas noticias, de manera que el evangelio tiene que ver con buenas noticias. Pero para que las buenas noticias sean buenas, primero el hombre tiene que oír las malas noticias de su condenación. Porque para que en mí el Evangelio y para que vos el Evangelio haya sido buena noticia, y para que en tu vida el Evangelio sea una buena noticia, primero Dios tiene que decirte por qué es una buena noticia. La palabra de Dios es verdad absoluta, exclusiva y no incluye ninguna verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. La palabra de Dios en el Salmo 119, versículo 160 dice: la suma de tu palabra es verdad, y cada uno de tus justas ordenanzas es eterna. Por tanto, el Evangelio, la palabra de Dios, toda la Escritura es pura verdad y es eterna. Esto no nació con Jesucristo. La palabra de Dios es eterno. Y el Salmo 119, versículo 142 dice: tu justicia es justicia eterna, y tu ley, y tus preceptos, y tus mandatos, y tu palabra es verdad. En su ley, en sus palabras, la palabra de Dios es la verdad. Por lo tanto, Dios habla y tema delante de Él toda la tierra. Y Él estableció, decretó en la eternidad pasada, desde antes de la fundación del mundo, su evangelio. Y Él estableció esto, que es un decreto establecido por Dios, en Hebreo capítulo 9, versículo 27 al 28. Y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Esto deja por descartado esa mentira de la muerte, encarnación del hombre. Porque acá dice la palabra de Dios, Dios dice, y de la manera que está establecido por mi autoridad, dice el Señor, para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en Él esperan. La muerte fue introducida al mundo por el pecado, y el pecado fue introducido al mundo por el hombre. El pecado fue introducido al mundo por el hombre. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. ¿Y esto cómo sucedió? Ciertamente para nosotros, la congregación de los santos, estamos recordando el Evangelio. Pero ciertamente, hermanos, la palabra de Dios es verdad. Y lo que yo voy a leer ahora no es un relato de Walt Disney, no es un relato de un dibujo animado, no es una mentira, esto es una verdad absoluta. Porque en Génesis capítulo 2, versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso ¿dónde? En el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. El creador del trabajo que dignifica al hombre, ¿quién lo creó? Dios. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día, Adán, que vos comas de ese árbol,
ciertamente que morirás. Digo esto y las piernas me tiemblan. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 14. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no coman de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles de la tierra y del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, sino sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos sus ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y dijo Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste me engañó, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué has y qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto a esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Por tanto, Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte pasó a toda la humanidad por cuanto todos han pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muerte espiritual. Cuando Dios vio que el hombre pecó, como Dios es santo y no puede vivir con el pecado, la gloria de Dios se apartó de Adán, la gloria de Dios se apartó de Eva y se encontraron como desnudos. Ciertamente cuando Dios dijo, ciertamente cuando tú comas del árbol morirás, no sucedió inmediatamente la muerte física, pero la muerte física de Adán sucedió mucho más adelante, como sucede ahora a toda la humanidad. Y eso por causa del pecado. Y lo primero que experimentó Adán, nuestro padre, la muerte espiritual, porque la gloria de Dios se apartó de ellos. Y eso por consecuencia llevó más adelante a la muerte física de Adán y Eva y de toda la humanidad. Y cuando hablamos de muerte en la Biblia, cuando habla muerte Dios, cuando Dios habla de muerte porque su palabra es verdad y la suma de su palabra es verdad, habla de separación, nunca de cesación de vida. La muerte no es cesación de vida, mis amados, mi amigo. La muerte habla de separación. Cuando hablamos de muerte espiritual que experimentó recién Adán cuando pecó y hemos leído y hemos escuchado todo, significa que la gloria de Dios se apartó ¿de quién? De Adán. Y quedó desprovisto de esa gloria y se dio cuenta que estaba desnudo. Y por cuanto Dios no estaba con Adán, tuvo miedo, tuvo temor de Dios y se escondió de Dios. Eso, por consecuencia, llevó a la muerte física. Y la muerte física que todo ser humano experimentó y experimenta, significa también separación, pero no cesación de vida. ¿Qué significa la muerte física? La parte esencial, la parte invisible del hombre se separa de la parte material del hombre. Mi alma, el espíritu del hombre, cuando
expira, se separa de este cuerpo se descompone, se pudre, pero la presencia del alma que se separa del cuerpo va a la presencia de Dios o va al lugar de condenación, sin ser cesación de vida. Y la palabra de Dios, que es su palabra, su verdad, palabra de Dios exclusiva, habla de una muerte segunda, que habla de la separación eterna de todos aquellos que no reconocieron y no creyeron en el Evangelio de Jesús y no lo confesaron como su Señor y Salvador y creyeron en su propia justicia para presentarse delante de Dios. Por lo cual, como la muerte no es cesación de vida, esa muerte espiritual lo lleva a la muerte física, y por cuanto todos vamos a presentarlo delante de Dios, todo incrédulo que está condenado bajo maldición, se va a presentar el día de mañana delante del juez de toda la tierra, ante el tribunal, no de Cristo, sino ante el trono blanco, y van a ser juzgados por sus obras. Y va a ser echado al lago de fuego, preparado por Dios para el diablo, para sus demonios y para todos aquellos que no creen en quién, en Jesucristo, al lago de fuego. Todo ser humano ha pecado. En Adán toda la humanidad pecó. Si vos te haces una pregunta y yo me hago una pregunta, ¿por qué causa he mentido? ¿Por qué mentí? Y puedo pensar y meditar, ¿yo mentí, me convertí en pecador? No, esa no es la verdad de Dios. La verdad de Dios dice que Ricardo mintió porque su naturaleza es que ya pecaminosa. Y no mentí y me convertí en pecador. Mentí porque soy pecador ¿de qué? De cuna, de nacimiento. Porque en Adán fue imputado a toda la humanidad ¿qué? El pecado de todos nosotros. En Adán fue imputado el pecado hacia nosotros. Es decir, como Adán pecó, todos nosotros estamos muertos espiritualmente. Es la imputación porque Adán fue nuestro padre y él pecó y toda la humanidad pecó. Y somos esclavos del pecado, somos pecadores, vendidos al pecado, esclavos del pecado. Hay cadenas que sujetan al hombre y hay un tirano que es Satanás que lo gobierna, haciendo la voluntad de él. El Evangelio habla de Jesús. Jesús dijo a los religiosos de ese tiempo que por envidia, por celo y por enojo no lo reconocían como el Hijo de Dios, como el Mesías y Salvador, dijo esto: de cierto os digo que todo aquel que ha pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. El pecado, amados, es una mancha de muerte, de condenación y miseria en la vida del hombre. El pecado es una mancha, es olor putefacto delante de Dios, es una mancha, es miseria, es condenación en la vida de todo ser humano. Dice la palabra de Dios que es verdad exclusiva en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. En Proverbios capítulo 20, versículo 9 dice: ¿quién puede decir, yo he limpiado mi corazón? ¿Quién puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién lo puede decir? Una pregunta retórica que hace el Espíritu Santo. Obviamente la respuesta es nadie. Job, capítulo 25, versículo 4. ¿Cómo pues se justificará el hombre? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Porque está establecido que el hombre nazca y luego muera, y luego después de esto, un juicio. Y Dios está diciendo que ante mí toda lengua confesará que yo soy el Señor. Uno para salvación, pero otros para condenación. Porque está establecido por Dios que toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Pero en ese momento, si no tenemos a Cristo en el corazón, ¿cómo pues se justificará el hombre delante de Dios? ¿Qué es
justificar conforme a teología. Justificar delante de Dios es cómo hombre tú, cómo vos, Ricardo, te vas a declarar justo delante de Dios. ¿Cómo pues? Bueno, la respuesta a estas dos preguntas no se encuentra, amados hermanos, en la justicia del hombre, en sus obras. No, porque si decimos que el hombre es justificado por sus obras, hacemos Dios mentiroso, hacemos Dios que se equivocó, porque la palabra de Dios en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al hombre que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que me cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La respuesta a estas dos preguntas no se encuentra en la justicia del hombre, claramente que no. Porque todo ser humano no quedará impune ante la santidad de Dios, porque Dios es santo y todas las obras que el hombre pueda hacer delante de Dios son abominación al Señor. Bueno, el Evangelio está la buena noticia, porque esa es la mala noticia, que somos todos pecadores, estamos bajo condenación. Y no hay forma de que yo pueda limpiar mi corazón, ni no hay forma de que el hombre, ser humano, se declare justo delante de Dios, ante el trono blanco, por obras. Y acá está la buena noticia. Nuestro sustituto, Jesús, vivió la vida perfecta, porque todo ser humano no cumplió con ninguna demanda de la ley, porque todos hemos roto los mandamientos de Dios. ¿Sí o no? Sí. Pero hubo un hombre, que es el Hijo de Dios, que se hizo hombre y cumplió desde el alfa hasta el omega, del más pequeño al más grande de todos los mandamientos, cumplió cabalmente toda la demanda de la ley. Vivió la vida perfecta nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Él era y es nuestro sustituto, porque entró por el pecado a la muerte. ¿Quién le puede enfrentar la muerte y decir, muerte yo te derroto? Ninguno. ¿Quién puede decir yo no he pecado? Ninguno. ¿Cómo voy a romper o cómo vamos a romper la cadena del pecado que nos esclavizaban a nosotros antes? Nadie. Solamente la buena noticia que Jesús, el propósito por el cual se hizo hombre, es porque había que derrotar ¿a qué? A la muerte. Había que derrotar la muerte. Y la palabra de Dios, que es verdad absoluta, dice en Hebreos capítulo 2, por cuanto los redimidos participaron de carne y sangre, Él también participó de los mismos. Cristo se hizo hombre, 100% Dios, 100% humano, carne, sangre, alma. ¿Con qué propósito se hizo hombre? Para destruir, por medio de su muerte, la cruz de Cristo, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo y Satanás, y traer libertad a todos los que por temor a la muerte vivían en esclavitud ¿de qué? Del pecado. ¿Qué pasó con Cristo el tercer día? Resucitó de entre los muertos. ¿Saben por qué? Porque la muerte no lo pudo retener, porque Él es el Hijo de Dios santísimo. En Él no había pecado. ¿Derrotó qué? A la muerte en la cruz del Calvario. Al que no conoció pecado, dice la Escritura, por nosotros el Padre lo trató como un pecador, para que nosotros ahora fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Siendo y viviendo una vida perfecta, santa y pura, Jesucristo, en la cruz de Calvario, fue el Cordero de Dios que quitó el pecado de todos los redimidos. ¿En dónde fue eso? En la cruz del Calvario. Por eso, el apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 al 28, 17 al 18, dice, cuando vio a Jesús glorificado, cayó como muerto a sus pies. Y dice que Jesús puso su diestra sobre su lomo y le dijo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Amén. Amados, esa era la condición del hombre y la buena noticia vemos que Jesucristo se interpuso
entre la ira de Dios y nosotros. Siendo el santo puro sin mancha, Dios castigó a Jesucristo como un vil pecador. Y la ira de Dios se derramó sobre Jesucristo. La ira de Dios se derramó sobre Jesucristo por amor a mí y por amor a vos. Por eso Jesús declaró en la cruz del Calvario algo que siempre repetimos y impacta mi corazón, porque nunca vamos a comprender nosotros de este lado, por nuestra pecaminosidad, lo que significó esto. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él de una forma experimentó lo que es una muerte espiritual, sin ser pecador. Dios se apartó de él, porque fue tratado como un pecador. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero Dios es misericordioso para con nosotros, amados, porque estando todos nosotros condenados en delitos y pecados, dice la palabra de Dios que en Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sos salvo, y juntamente con Él nos resucitó. 2 palabras, misericordia y gracia. La misericordia ha sido definida, como alguien dijo, de forma práctica como no recibir lo que sí merezco. Merezco la condenación, pero Dios en su compasión no nos ha enviado allí a aquellos que hemos recibido ¿qué? La salvación. Porque ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús. Gracias, o la gracia de Dios, alguien la definió como recibir aquello que no merezco. ¿Qué es la gracia? Recibir aquello que no merezco. No merezco el cielo, pero por gracia de Dios me da entrada ¿a dónde? A su presencia. Por eso, para que se vaya cerrando todo este mensaje, Romanos capítulo 3, versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Pero ahora, la parte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por el Antiguo Testamento, por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que en Él creen. Ninguna condenación hay ahora, es y hay para aquellos que creen en ¿quién? En el Hijo de Dios. Prestemos atención. Si rehusás creer en Jesucristo, dice la palabra de Dios que es verdad de parte de Dios lo siguiente. Jesús declaró en Juan capítulo 3, versículo 35-36, yo miro para arriba si no creo en Cristo. Yo miro para arriba si no creo en Cristo. Y Él dice, el que cree en mí tiene ¿qué? Vida eterna. Amén. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amados hermanos, este es el Evangelio glorioso. Para nosotros que hemos creído, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y tenemos una hermosa responsabilidad como participante de su misericordia y de su gracia, predicar el Evangelio. El soberano Evangelio que dice la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6, que es el Evangelio eterno. No sé si comprendemos hoy, y he orado por esto, para que nosotros por el Espíritu Santo podamos comprender, tengamos entendimiento que el Evangelio es un diseño perfecto que fue diseñado en la eternidad. En la eternidad pasada, Dios determinó el Evangelio para que sea predicado por aquellos que han sido impactados por su amor y su misericordia. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, el Evangelio eterno. El Evangelio de Jesucristo en Marcos capítulo 1, versículo 1. Nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio más allá de la respuesta por sí o por no del hombre al escuchar el Evangelio. Lo que Dios nos demanda a nosotros es una perfecta obediencia en este mandamiento en el cual Dios estableció la comisión de la iglesia.
y de predicar este evangelio. Los resultados de la salvación le pertenecen ¿a quién? A Cristo. Dios nos demanda a nosotros que prediquemos este evangelio. Ahora, el evangelio significa buenas noticias, pero quiero decirte una cosa, hermano en Cristo, el evangelio es poder de Dios de lo alto, ¿para qué? Para salvación. Todo el poder creativo, sustentativo que está en la palabra de Dios, porque por fe entendemos que fue creado el universo por la palabra de Dios y por la fe entendemos que por la palabra de Dios Él sustenta todas las cosas, es por medio de la palabra, a su evangelio, que Él respalda su evangelio y trae vida a las personas. Y en cada generación hay un legado de ¿qué? De escogido por Dios. Y Dios nos pone a nosotros participantes para predicar ¿qué? Este evangelio. El evangelio habla de Jesucristo. Y si esto que has escuchado es la primera vez que lo escuchaste como corresponde, quiero poner las cosas en orden. Porque está establecido por Dios, prediquen este evangelio a toda criatura y a los que creen que sean bautizados. ¿Cuál es el orden? Escuchar el evangelio, responder con fe a ese evangelio conforme a un arrepentimiento genuino y recién conforme a esto, Dios te manda ¿a qué? A bautizar. Dice la palabra, predicar este evangelio a toda criatura. Y cuando dice toda criatura, no se está refiriendo a infantes, a niños. Está refiriéndose a personas adultas que son creación de Dios, que tienen sus facultades mentales correctas, que tiene 2 oídos, que tiene una boca. Y yo creo que Dios le dio 2 oídos al hombre para escuchar el evangelio y le dio una lengua para confesarlo como su Señor y Salvador. Y la Biblia habla del hombre o la mujer adulta debe escuchar este evangelio y creer y responder con fe a este evangelio y creer de todo corazón en este evangelio, en la persona hermosa de Jesús. ¿Esto te parece extraordinario? ¿Esto te sorprende? Y yo quiero terminar con esto. En Juan capítulo 5, versículo 22, Jesús un día sábado hizo la sanidad de un hombre paralítico en el pórtico de Beceda. Y por causa de eso, los fariseos y los escribas querían matar a Jesús porque rompía el día sábado, siendo Jesús que ya le había dicho, yo soy el Señor del sábado. Y Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Y por eso aún más los fariseos y los escribas querían matar a Jesús porque se hacía igual a ¿qué? A Dios. Porque Él confesó, yo soy el Hijo de Dios. Y es el Hijo de Dios por toda la eternidad. Y Jesús dijo, ¿por qué ahora ustedes me van a matar? Porque tú siendo hombre, te hace llamar Dios, haciéndote igual a Dios al decir que sos el Hijo del Padre. Y Jesús respondió y le dijo lo siguiente. Dijo esto. ¿Esto a ustedes los sorprende? Porque de cierto os digo, dijo Jesús, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Porque todo lo que hace el Padre lo hace el Hijo igualmente. Y mayores obras que esta le mostrará. ¿Qué obra? La de sanar a un paralítico. Y mayores obras que esta le mostrará. De modo que ustedes se maravillen. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a lo que quiere, da vida. Y también le dio autoridad de hacer ¿qué? Juicio. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren, vivirán. Jesús sigue diciendo, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo
y le dio autoridad a hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No se maravillen de esto, dijo, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Unos resucitarán para vida y otros resucitarán ¿para qué? Para condenación. Todos nosotros, si Cristo no viene por nosotros, lo que hemos recibido de parte de Dios, el perdón de nuestros pecados, vamos a escuchar en los sepulcros, es decir, en la tumba, nuestro nombre propio. Levántate, Ricardo, para vida eterna. Pero hay de aquellos que van a ser resucitados por condenación. Porque todo aquel que hizo lo bueno saldrá para resurrección de vida. Y todo aquel que hizo lo malo saldrá a resurrección de condenación. Es aquel que hizo lo bueno, no se refiere a obras, se refiere a aquel que oye mi palabra y cree al que me envió. Y aquel que hizo lo malo se refiere a aquel que escuchó el Evangelio y no creyó ¿quién? En Jesucristo. Así que, de todo corazón, Dios manda a todos los hombres que se arrepientan de sus pecados y crean en aquel que Dios envió en propiciación por nuestro pecado, que es Jesucristo. Esto es el Evangelio. Oramos al Señor. Amado Padre y bendito Dios, gracias por recordarnos a través de tu palabra, tu Evangelio. Gracias, Señor, porque si hay algo se cumple, Señor, en medio de tu iglesia, es tu voluntad. Hoy, Señor, hemos compartido y disfrutado, Señor, de ver la obra tuya en la vida de nuestra hermana, Señor. Gracias, Señor, porque tu Evangelio es poder para salvación y tú sigues obrando en medio nuestro, Señor. Oramos por su vida, por su familia, Padre, en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, porque realmente tú estás en el trono, tú eres nuestro gran sumo sacerdote, sigues intercediendo por nosotros y vos estás en medio nuestro hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ese es tu Evangelio. Señor, gracias por todas las cosas que tú tienes preparadas para los que aman y esperan tu venida. En el nombre de Jesús, amén.